Bien, abrimos conversación y ya está conectado con nosotros Sebastián Ortiz, periodista del diario El Comercio, para hablar sobre la crisis política que vive Perú tras la destitución del presidente José Geri. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sebastián, ¿qué Hola tal? Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yerko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien. Sebastián, la destitución de Geri no fue una sorpresa, no es más que otra demostración de la inestabilidad de la figura presidencial en Perú y la crisis que vive el país. Entonces, ¿qué se puede esperar para lo que se viene ahora? Mira, la inestabilidad en Perú comienza en el 2016 cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski no obtiene, digamos, una mayoría congresal. Solo obtiene 18 o 20 congresistas de 130 y el otro partido que pasó a segunda vuelta con el Fuerza Popular de Keiko Fujimori obtiene más de 70 congresistas. Entonces es ahí, en ese congreso, cuando se activa por primera vez este botón rojo llamado la vacancia presidencial y luego el sucesor del señor Kuczynski, el señor Vizcarra, activa otro botón rojo que es la disolución constitucional del Congreso. A raíz, desde ese gobierno hasta la fecha, el Perú ha tenido 7 presidentes. Me parece que Chile solo en ese tiempo ha tenido al señor Boric y también al señor Piñera. Entonces, ustedes han tenido 2 presidentes en el mismo lapso de tiempo, mientras nosotros hemos tenido a 7 y hoy en la tarde, a partir de las 6 de la tarde hora Perú, 8 horas de Chile, se va a elegir al octavo presidente de la República en los últimos 10 años, que va a ser un congresista porque ya no hay ni presidente ni vicepresidentes. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Lo de Perú es preocupante. ¿Cómo funciona, cómo sigue funcionando el país cuando pasan estas cosas, ¿no? Porque tú mismo lo decías, ocho presidentes van a ser hoy en la tarde en un lapso muy, muy corto de tiempo, pero ¿esto afecta el día a día del funcionamiento del país? ¿Cómo se va viviendo esto? Porque nosotros de acá lo vemos un poco más lejano, ¿no? Sí, Como bien tú decías, mira, nosotros tenemos que caiga un presidente en Chile es una cuestión impensada y sería un caos, ¿no? Pero pareciera ser que en Perú más o menos lo tienen un poco asimilado. ¿Cómo sigue funcionando el país? o sea, digamos que lamentablemente se ha vuelto habitual en los últimos 10 años. Ujú. Parece que el dólar se ha vuelto inmune porque el dólar no ha subido ni ha bajado, pese a la caída de Geri. Sí. Entonces, tiene mucho que ver con el rol que ha cumplido el Banco Central de Reserva. Hay un ejemplo, por ejemplo, Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de Reserva, está en el cargo desde el 2006. 20 años en el cargo. Sí. Él ha visto pasar no solo a estos 7 últimos presidentes, sino también a Alan García y a Ollanta. Entonces, con este presidente, él va a ver pasar a 10 presidentes en los últimos 20 años. Entonces, mucha de la estabilidad económica o macroeconómica del Perú y que no haya, digamos, un desborde del dólar se debe al rol que ha cumplido Julio Velarde en el BCR y también a que el país en los últimos años se ha acostumbrado a este tipo de cambios que no deberían ser y justo en menos de 2 meses vamos a ir a elecciones Ujú. y en esas elecciones se tiene que votar ya de manera diferente y poner un poco más de atención al Congreso, porque en los últimos años el Congreso ha tomado bastante poder al tener presidentes que no tienen mayoría parlamentaria y que son gobiernos débiles. Ujú. Sebastián, estamos conversando con Sebastián Ortiz, periodista del diario El Comercio de Perú, aquí en ¿Qué hay de nuevo? Revisemos el perfil de los 4 candidatos que hay a la presidencia que se va a votar hoy, donde ninguno de ellos estaría salvándose de cuestionamientos y críticas, ¿no? Sí, mira, está María del Carmen Alba, que ha sido presidenta del Congreso. Ella no tiene, digamos, investigaciones abiertas, pero Ujú. sí tiene cuestionamientos porque cuando dirigió el Parlamento, por ejemplo, no permitía el acceso a la prensa, señalando de que había medidas por el COVID-19 en ese momento, pero mantuvo las medidas demasiado tiempo Ujú. y luego también a sus formas, ¿no? Incluso ella jaloneó a otra congresista, que es una congresista que tiene un origen humilde, Ujú. pertenece al sindicato de trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de Lima Ujú. y se ven las imágenes que la jalonea. Luego está el señor Héctor Acuña, que pertenece a la bancada de Honor y Democracia. Él es hermano de César Acuña, que es actualmente líder de Alianza para el Progreso y que es candidato presidencial. Es la tercera elección a la que se presenta
el señor Acuña. César Acuña ha adelantado que no va a apoyar en el Congreso la candidatura de su hermano, esto porque no quiere ser relacionado con un eventual gobierno de transición y a los errores que este conlleve, menos aún faltando 6, 7 semanas para la primera vuelta. Luego está José María Balcázar, que es del Partido Perú Libre del prófugo Vladimir Cerrón, que fue el partido que llevó al poder al señor Castillo en el 2021. Balcázar ha tenido, digamos, polémicas declaraciones sobre menores de edad y temas de educación sexual en el Congreso, y él condujo la Comisión de Educación cuando se realizaron algunas reformas que han debilitado la meritocracia en el magisterio, ¿no? En el tema de las pruebas de los docentes. Sí. Digamos que esos 3 candidatos de los 4 son los que más opciones tienen de poder llegar a dirigir la mesa directiva. Ya el día de ayer, desde Renovación Popular, que es el partido del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que encabeza en estos momentos las encuestas en el Perú, se ha dado, digamos, un visto bueno para María del Carmen Alba. Igual todavía son bastantes horas las que restan para la elección. Y bueno, siempre decimos en la redacción que en el Perú cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí. Sebastián, ¿cómo se corrige esto, no? ¿Cómo se evita que sigan cayendo presidentes en Perú? ¿Dónde está el problema de la política peruana que terminan cayendo presidentes bastante seguido, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Hay un problema en el filtro de probidad, de filtro de transparencia en los políticos? ¿Dónde ves tú que está el problema de la política peruana hoy? En los últimos años hay muchos políticos que tienen o que arrastran mochilas pesadas de procesos judiciales e investigaciones que se están presentando a cargos. Ahí hay un problema de los partidos políticos que no han sabido hacer un tamiz para que llegue, digamos, una lista limpia a las elecciones y los ciudadanos puedan elegir de una mejor manera. Ese es uno. Y dos, es que los presidentes no han tenido, digamos, la capacidad para construir coaliciones cuando no han tenido mayoría en el Parlamento. Hace una semana justo hicimos un foro en el comercio para analizar el impacto de la primera vuelta y fue Julio Velarde, el presidente del BCR, y el consejo que dio al futuro presidente es que sepa construir coaliciones que le permitan gobernar los 5 años por los cuales va a ser elegido. Hay que tener en cuenta una cosa, el Perú este año está regresando a las 2 cámaras. El Perú solo tiene una cámara, sí, desde el 92. Se hizo una reforma política y ahora va a haber Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores va a estar compuesta por 60 senadores y es casi una supercámara, porque la Cámara va a tener la facultad para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, a los integrantes del Banco Central de Reserva. Va a ser la que pueda vacar o destituir a un presidente de la República, y esta Cámara de Senadores no puede ser disuelta. El presidente solo puede disolver la Cámara de Diputados, y también esta Cámara de Senadores va a tener la última palabra en todos los proyectos de ley. La Cámara de Diputados lo va a aprobar y lo pasa a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores va a decidir si la rechaza o si la aprueba. Pero la Cámara de Diputados, en caso sea rechazada, la Cámara de Diputados no puede hacer nada, sino volver a comenzar de cero el proyecto de ley. Entonces es una super cámara de senadores, y hay que tener, digamos, que con 40 senadores pueden iniciar un proceso de vacancia. Entonces, quien tenga la mayoría en el Senado o quien sepa construir una mayoría en el Senado va a ser el que va realmente a tener el poder en el país. Sebastián Ortiz, quien asuma hoy en Perú, no va a estar ni 2 meses hasta las elecciones presidenciales de abril. O sea, va a estar a marzo, abril, mayo, junio y julio, porque la primera vuelta es en abril. Lo más probable es que haya segunda, porque son 36 candidatos a la presidencia. Los porcentajes están muy divididos. O sea, por ejemplo, López Aliaga, que es el que va primero, tiene 13% a lo mucho. Entonces, con 15%, 2 candidatos podrían pasar a segunda vuelta. Van a tener una representación muy, muy baja, y eso también va a ser origen de conflictos. Entonces, va a ser un gobierno de 4 meses. Ya. Y ya en julio ahí ya sería el cambio de mando, ¿no? Revisemos ahí también el calendario en Sí, materia el 28 de julio sería el cambio de mando.
Ya, perfecto. Sebastián, ¿cómo podría cambiar, por ejemplo, las relaciones con Chile? Quien resulte electo presidente en julio. Ya vimos algunas diferencias respecto de lo que fue José Geri con José Antonio Kast, el presidente electo que asume en marzo en nuestro país, respecto del corredor humanitario, por ejemplo, Sí, donde sí tuvieron diferencias. ¿Cómo podría cambiar el panorama electoral y la relación con Chile dependiendo de quién resulte electo? la mayoría de los candidatos que van favoritos en las encuestas están proponiendo una política migratoria similar a la que ha propuesto Kast en Chile, que es hacer redadas, retirar a los extranjeros que no estén bien con los papeles. Incluso Keiko Fujimori mencionó que conformarían o utilizarían las Fuerzas Armadas para estas redadas, lo cual ha sido cuestionado acá y se ha sido comparado en redes sociales con el ICE en Estados Unidos. Entonces va a depender de quién resulte elegido. Rafael López Aliaga tiene bastante cercanía con partidos conservadores de la región. Incluso me parece que él y otros representantes de Renovación Popular fueron a Chile para saludar a Kast por su elección. Y cuando vino acá el señor Kast para reunirse con el entonces presidente Geri, hubo una buena relación. Me parece que más allá del tema del corredor humanitario no hay otros problemas. Ya se superaron los problemas limítrofes. La Haya en el gobierno de Humala puso fin al último problema limítrofe con este tema del mar en el sur del Perú y en el norte de Chile. Entonces me parece de que si sale elegida una opción de derecha en el país que tiene similar pensamiento al del señor Kast sobre el tema de la migración, no me parece que haya un conflicto de por medio, a menos de que no haya un acuerdo para generar un corredor que permita la salida de los ciudadanos extranjeros